Bueno, le pedimos a usted, querida hermana, amiga televidente, varón que está en casita, en su trabajo o en su negocio, que le suba un poquito el volumen a su televisor si usted está ahí en sus quehaceres, porque hemos entrado al tema de esta mañana y es un tema realmente muy importante y que está relacionado, ¿sabe con qué? Con su matrimonio. Posiblemente usted está atravesando una crisis, una situación difícil, está a punto de casarse. Mi hermano, es bueno recibir el consejo de la palabra del Señor y para ello Dios siempre manda a sus hijos, a sus siervos, para platicar con usted que está en casita. Esta mañana nos acompaña un siervo del Señor que es originario de Costa Rica, actualmente vive en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Es licenciado, es escritor de varios libros y está al frente de un ministerio. Le damos la bienvenida al licenciado Lawrence Otárola. Licenciado, es una bendición que pues, nos visite aquí en Guatemala y sabe, sea bienvenido, y también aquí a su casa de Canal 27 sea bienvenido. Muchísimas gracias, para mí es un honor y un placer estar compartiendo con todos ustedes y con todos los televidentes. Que Dios los bendiga. Licenciado, bueno, de entradita quisiéramos preguntarle, ¿es la primera vez que usted visita Guatemala? Es la primera vez que estoy en Guatemala y desde que llegué hace más o menos una semana me han recibido con un calor humano impresionante. Estoy enamorado de Guatemala. Me vendría a vivir a Guatemala sin ningún problema. Bueno, qué alegría saber que se ha sentido bien en nuestro país y esperamos que pues sea la primera de muchas ocasiones que tengamos el privilegio de tenerla aquí. Muchas gracias, espero que así sea también. Licenciado, bueno, quizá para que nuestros hermanos se vayan familiarizando, quisiéramos preguntarle si está casado, el nombre de su esposa, sus Claro que hijos. Sí. Bueno, sí, claro, tengo precisamente ahora en el mes de abril vamos a cumplir 24 años de casados. Tenemos 3 hijos, los 2 mayores ya están en la universidad. En los Estados Unidos, pues la costumbre es de que cuando ellos se van a la universidad se van a vivir al campus universitario. Entonces ya ellos están fuera, nos queda solamente la niña, que es la menor, que tiene 15 años. Mis 3 hijos, Josué, Daniel y Keren. Y el mayor tiene 21, que ya está, por cierto, con planes de casarse. Le ha gustado tanto el matrimonio que ya está tan familiarizado. Exactamente, así es, ya está con planes. De hecho, ahora en un viaje que hizo a Perú, le hizo la proposición, habló con el suegro y todo, así que ya va en serio la cosa. Ya va caminando. Bueno, como aquí en Guatemala dicen así, bueno, ya huele a suegro. Ya huele a suegro. Bueno, esperamos que le vaya muy bien también a su hijo, ¿verdad? Gracias. Y seguro que con los principios bíblicos que ustedes han fomentado en él, será un matrimonio exitoso. ¿Hace cuánto recibió al Señor, licenciado? Bueno, yo conocí al Señor a la edad de 13 años. A raíz precisamente de una crisis familiar, y es que eso es lo que me ha movido a hablar y a entender y estudiar un poco más acerca del tema de familia. Hace unos años atrás, por cierto, estaba esperando un amigo que venía de Costa Rica, andaba visitando a su familia, y entonces me senté en una sala de espera que hay en los aeropuertos, y en eso una señora mayor se acercó y se sentó a la par mía, comenzó a conversarme, comenzó a contarme de su familia. Me contó que tenía 8 hijos, que tenía 27 nietos y que tenía 6 bisnietos. Entonces ella me... Una familia numerosa. Numerosa, ¿verdad? Entonces me preguntó que a qué me dedicaba yo. Cuando yo le conté que escribía acerca del matrimonio y que daba conferencias acerca de la familia, la señora se echó para atrás, hizo una pausa y me dice, pues mijito, cualquier cosa que quiera saber, solo pregúnteme. Obviamente la experta es ella. Claro. Sí, tenía 13 años de edad, a raíz de una crisis familiar. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Por el lado de mis padres, tanto del lado de mi mamá como de mi papá, hay mucha, por así decirlo, divorcio y mucho conflicto matrimonial, una serie de problemas. Entonces, nosotros como hemos algo venido heredado, así, exactamente, ¿verdad? Como un patrón de generación. Un patrón generacional. Y mi hermano y yo, que somos los mayores, hemos venido a romper ese ciclo, por así decirlo. Cuando conocimos al Señor, lo conocimos jóvenes, pero todo dictaba y todo anticipaba de que íbamos a tener también un fracaso. Gracias al conocimiento del Señor, gracias a los principios de las Escrituras, es que nosotros hemos logrado salir adelante, y ahora pues cumpliendo 24 años de casado, si Dios lo permite, en el mes de abril.
Bueno, muchas felicidades y seguro que el Señor tiene preparado para su vida y su ministerio al lado de su familia, de su esposa y de sus hijos algo muy especial. Gracias, Y Olvida. el Señor lo ha capacitado, ¿verdad? Él nos capacita y ha Así repartido es. dones y talentos. Y mire qué bendición que ha recorrido tantos kilómetros de distancia para venir a platicar con usted, que está frente a su televisor de El Matrimonio, la empresa de la vida. Mire qué tema tan interesante y qué nombre tan especial el de este libro, escrito por el licenciado Lawrence Otárola. 10 reglas del juego, el matrimonio, la empresa de la vida. Wow. No es la empresa de un año, de No 2 es, años. exactamente. La empresa de la vida. Licenciado, ¿por qué el nombre de el matrimonio una empresa? Bueno, se vería así como un negocio. Exactamente, eso es lo que normalmente la gente me pregunta. ¿Cómo comparar el matrimonio con una empresa? Es como estamos hablando de negocio. Cuando uno piensa en una empresa, piensa en trabajo, piensa en inversión, piensa en utilidad, en ganancia. Exactamente. Claro, nunca pérdida. Así es. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en el concepto amplio de empresa, empresa es muchísimo más que solamente ganancia. Empresa es un emprendimiento, es un esfuerzo que se hace para obtener algún resultado. Y el concepto de empresa nació en el corazón de Dios. De hecho, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, lo primero que tenemos es que Dios creó al cielo y la tierra ¿en cuántos días? En 6 días, claro. Y luego descansó el día 7. Claro. Fue una empresa completa. El concepto de trabajo, el concepto de organizarse para obtener un producto fue puesto por Dios, nació en el corazón de Dios. Una de las primeras cosas que Dios le dio al ser humano fue precisamente la tarea de llevar a cabo una gran empresa. De hecho, la primera empresa fue el matrimonio. Porque lo primero que Dios hizo cuando creó al hombre y a la mujer, dice que les dio la tarea y la responsabilidad de administrar todo el planeta. Así es. Y de procrearse, claro. Y de llenarlo. De llenarla. Exactamente. O sea, Dios estableció al matrimonio, al socio y la socia, por así decirlo, de la empresa más importante de la vida, para que ellos administraran toda la creación y todo el planeta. Entonces, la primera empresa humana fue el matrimonio. Y es la empresa más importante de la vida porque es la empresa de Dios. Ahí es donde nace el concepto. Más adelante el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos habla de la importancia de edificar. Y dice que hay quien edifica sobre la arena y quien edifica sobre la roca, ¿cierto? Claro. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener un buen fundamento. Cuando pensamos en un fundamento, podemos pensar en que cuando yo construyo una casa, puede ser del mismo material, pero si el fundamento no es un buen fundamento, aunque el material que haya usado haya sido el mejor, la casa se viene al suelo. Claro. Entonces el Señor Jesucristo parte de la idea de que cuando vamos a emprender algo, tenemos que primero saber qué clase de fundamento estamos utilizando para construir. El matrimonio y la familia es algo que tenemos que construir. No es algo que se gana o se obtiene solamente por una declaración o por un compromiso o por una bendición inclusive. Por ejemplo, si nosotros volvemos al libro de Génesis, el matrimonio de Isaac y de Rebeca, si nosotros nos ponemos a pensar, eso fue un matrimonio arreglado en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando Abraham manda al siervo a escoger la esposa para Isaac, primero que lo lleva con la bendición de Dios, el siervo llega y le pide a Dios dirección, hace una oración y dice: Señor, si pasan tales y tales y tales cosas, que esa sea la señorita que tú tienes destinada para mi siervo Isaac. Claro, cada una de esas cosas que él pide, obviamente son características muy importantes. Claro. Por ejemplo, el hecho de que dice que la primera que llegara, ¿qué significa? Que era una mujer diligente, que era una mujer hacendosa, trabajadora, que hacía las cosas rápido, claro, ¿cierto? Claro. La otra cosa que dice es que si le pido agua, que me dé. Pedirle agua a alguien en ese entonces no era como ir a la llave y abrir, sí, claro, aquí está, tenga un vasito. Ajá. Estamos hablando de que requería mucho trabajo, mucho esfuerzo, tener que ir hasta los pozos, llevaban los cántaros sobre la cabeza. Así es,
Después de haber sacado. Después de haber ¿verdad? sacado el gran proceso de sacar el agua, traer el agua porque lo necesitaban para los animales, para las actividades del día, para cocinar, etcétera, etcétera. Y que un extraño venga y me pida el agua, eso... Dársela a alguien que no conocía algo que había causado tanto esfuerzo. Tanto en una esfuerzo, persona. exactamente. Entonces vemos otra característica importante, o sea, generosidad. Una persona generosa, una persona servicial. Ella inmediatamente dijo, claro que sí. Y le ofreció también, ¿para qué? Para los camellos. O sea que, aunque pareciera, bueno, señales que no tienen tal vez ningún sentido para nosotros, cada una de esas cosas que él pidió reflejan un rasgo de personalidad y características muy importantes que uno debe ver en otras personas. Pero aún así, aunque ese matrimonio fue arreglado en el cielo, podríamos decir, wow, si este matrimonio fue de Dios, las señales todas fueron de Dios, este matrimonio va a ser perfecto. Sin embargo, si seguimos la lectura y la vida de ese matrimonio, nos damos cuenta que tuvieron muchísimas dificultades y muchísimos problemas. Claro, ¿Por qué? la separación de sus hijos. Exactamente, la preferencia por uno y el otro y una serie de cosas que trajeron tremendos conflictos sobre el hogar. ¿Por qué? Porque aunque un matrimonio sea de Dios, esté sobre una buena base, un buen fundamento, tenemos que saber edificar. A mí me gusta utilizar mucho el cuento de los tres cerditos, Orki. No sé si te acuerdas de ese cuento. Sí me recuerdo, ¿Sí? sí. Bueno, en ese cuento es muy interesante porque hay tres cerditos que sabían que el lobo podía aparecer en cualquier momento. Claro. Y entonces los tres cerditos se ponen a construir casas. Así es. Claro, tenemos que hay un cerdito que no era tan trabajador. Entonces él lo que quería era más divertirse y pasar un buen tiempo. Entonces digo, bueno, me hago una casita de paja y luego el resto me dedico a descansar y a divertirme, ¿cierto? Así es. Así es. El segundo cerdito construyó una casa de madera. No era tan perezosito ni tan vagabundito como el primero, pero tampoco era tan trabajador como el último que construyó una casa con materiales resistentes. Claro. Él pensó, él planificó, él dijo, la clase de enemigo que tenemos, tenemos que construir una casa que resista. Que aguante. Que aguante. ¿Y qué pasó? Vino el lobo. Cuando vino el lobo, tocó la puerta del primer cerdito y dijo, abre la puerta, si no tiro esta casa de un solo soplido, ¿cierto? Así es. ¿Y qué hizo? Sopló y la casa se vino al suelo. El cerdito corre a la casa del segundo cerdito, se mete todo asustado, preocupado. Viene el lobo a la casa del segundo cerdito. Una vez más, el lobo toca la puerta. Dice que si no le abren, va a soplar y va a derribar la casa. ¿Qué pasó? Sopló, derribó la casa. Tal vez hizo un poquito más de esfuerzo, pero la derribó. Exacto. Ahora estos dos cerditos corren a la casa del tercero que había pasado todo el tiempo trabajando diligentemente. Claro. Y ahí es donde encontramos la importancia de saber construir. Nosotros podemos tener un buen fundamento en las Escrituras, podemos ser un hogar cristiano, podemos tener al Señor en nuestros corazones, pero ese es el fundamento, importantísimo. Claro. Sin ese fundamento, definitivamente son es la las base. columnas. Son ¿verdad? las columnas, es lo que nos va a permitir tener un hogar sólido, firme, fuerte. Pero de ahí en adelante hay que comenzar a construir con materiales resistentes, con materiales que puedan resistir la adversidad cuando el devorador venga y aceche nuestros hogares, porque va a venir. Claro. Tarde o temprano, todas las familias, todos los hogares y todos los matrimonios enfrentan las acechanzas del devorador. Así es, él está interesado en eso, ¿verdad? En destruir los hogares porque automáticamente destruyen a los más pequeños que son los niños y él, pues ese es su fin. Así es. Pero él está vencido y las armas las tenemos nosotros. Las tenemos nosotros. Entonces aquel cerdito obviamente construyó con un fundamento más sólido. En Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, habla de tres elementos esenciales para construir y mantener un hogar sólido. Claro, si nos ponemos a pensar en estos tres cerditos, ¿cuál cerdito fue más sabio? El tercer. El tercer cerdito. ¿Cuál cerdito fue más prudente? El tercer. El tercer cerdito. ¿Cuál cerdito tuvo mayor conocimiento? El tercer cerdito, ¿cierto? Bueno, y Proverbios dice precisamente eso. Dice Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, que con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría. Con sabiduría. Se requiere tener sabiduría y esa sabiduría viene de Dios.
Y la Biblia dice, ¿verdad? Si alguno está falta de sabiduría, pues que la pida, que la pida y será dada por el Padre. Exactamente. Entonces Dios da abundantemente la sabiduría que necesitamos. Ahora, cuando pensamos en sabiduría, a veces pienso en que se queda como en el aire el concepto de sabiduría. Pero si nosotros pensamos en una persona sabia, pensamos en una persona que sabe contestar lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto. Claro. O de una persona que sabe tomar una decisión correcta en el momento correcto. ¿Cierto? Eso es sabiduría. Ajá. Y la sabiduría viene con el conocimiento. La sabiduría viene con el temor de Dios. Dice la Escritura que cuando el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, cuando yo quiero poner en práctica lo que Dios enseña en las Escrituras, los principios que Él nos ha dejado para poner y para vivir, pues obviamente el resultado de esa vida va a ser una vida de sabiduría. Claro que sí. Y usted en casita se pregunta, bueno, yo estoy teniendo conflictos en mi matrimonio, me siento preocupada. Vamos a ir paso a paso. Le comentamos que el licenciado estará toda la semana con nosotros y este tema lo vamos a abordar en 3 sesiones, si lo podemos mencionar así, para llevarlo a usted paso a paso. Y en esta primera fase o en este primer tema de esta mañana vamos a hablar de los principios, licenciado, de este matrimonio, la gran empresa de la vida. Así es, así es. Y quisiera antes de entrar al concepto de los principios, porque los principios que tenemos son esenciales, claro. Todos son basados en las Escrituras y son, por así decirlo, el eje, la rueda que mueve a todo el ministerio de matrimonio, la empresa de la vida. Porque si nosotros no tenemos principios, un principio es algo que nos permite vivir. Cuando hablamos de un principio, hablamos de algo que yo tengo por norma, por conducta. Yo digo, por ejemplo, yo tengo por principio llegar temprano a tal lugar. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que mi vida, mi conducta, todo lo que yo hago va determinado por eso que yo estoy diciendo. Claro. Entonces, cuando hablamos de principios, lo que queremos hablar es de aquellas normas de vida que deben dirigir nuestras vidas y nuestros matrimonios. Y antes de entrar a estos principios, quiero mencionar algo que es sumamente importante de por qué es esencial ver al matrimonio como una empresa. Otra de las cosas, Orki, que es importantísimo, por qué ver al matrimonio como una empresa, es porque le da a las emociones el lugar apropiado dentro del matrimonio. Póngase a pensar en una empresa. Todos sabemos que es importantísimo la motivación. No hay nada más bonito que llegar a trabajar con ganas, ¿no es cierto? Así es. Entusiasmado, cuando el jefe lo motiva a uno, cuando la empresa es una empresa buena, que ayuda a los trabajadores, que les ayuda a desarrollarse, a capacitarse, etcétera, etcétera. Claro. Sin embargo, todos nosotros sabemos que las emociones y la motivación no están por encima de la responsabilidad. Porque cuando pensamos en empresa, lo primero que pensamos es en responsabilidad. El matrimonio es una empresa de responsabilidad. Y yo lo pongo de esta manera. Orki, todos los lunes, cuando nos despertamos, a veces hemos pasado un fin de semana difícil, cansado, mucho trabajo, muchas cosas. El lunes nos despertamos y a veces no tenemos las ganas de ir a trabajar. ¿No es cierto? Queremos seguir de lado. Claro, queremos seguir descansando. El domingo aprovechamos, nos despertamos un poquito más tarde, decimos, ay, ojalá que el lunes. Y el lunes hay que levantarse a las 4 de la mañana, 4:30, 5. Y no siempre tenemos las ganas de ir a trabajar. Claro. Para empezar no nos queremos levantar. Para empezar no nos queremos levantar. Y sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que ir a trabajar. Es un compromiso. Porque es un compromiso, es nuestra responsabilidad. Claro. Y usted que me está viendo en este momento, usted sabe que muchas veces el matrimonio nos dicen que es una cuestión de sentir, de que bueno, si yo siento, lo hago. Si yo no siento, soy un hipócrita. Y entonces como ya no siento nada, mejor rompamos esta relación y cada uno por su lado. No, el matrimonio es una empresa de responsabilidad. Y aunque es cierto, Orki, que la motivación y las emociones y el romanticismo son importantes, ver al matrimonio como una empresa nos permite poner la responsabilidad primero y entender que esta es una empresa para toda la vida, no para un rato o para
un momento donde yo lo siento y después no lo siento. Entonces, por eso es sumamente importante. Licenciado, cuando usted menciona de que el matrimonio, ¿verdad? La Sí. empresa de la vida, en casita se pondrán a pensar, bueno, ¿y quién es el jefe? ¿Y quién es el jefe? ¿Quién es el jefe Así en esta gran empresa? Porque, bíblicamente, ¿verdad? El sacerdote de nuestra casa es nuestro esposo, y luego seguimos nosotros, y luego seguimos los hijos. Pero el conflicto que se genera entonces es que el varón, como sacerdote de su casa, pues quiere tener todo sin dar nada a cambio. Así es. Y que la esposa Así es. Y cuando nosotros lo vamos a ver como una empresa, porque hay empresas buenas y empresas malas. Hay jefes buenos y hay jefes malos. No tan Así buenos. que quédense con nosotros estos días, porque cuando comencemos a hablar acerca de las reglas del juego, Orki, vamos a hablar precisamente De acerca eso. del papel que el hombre y la mujer tienen dentro de esa empresa. Y va a ser genial. Prepárense, Así mujeres, que- porque ustedes van a estar muy felices de escuchar lo que yo tengo que decirle a los hombres. Así que usted lo que tiene que hacer, querida hermana, es apresurarse con el quehacer, atienda a su esposo y como a esta hora estar pendiente, porque el licenciado estará con nosotros toda la semana. Licenciado, este es un concepto que no se maneja normalmente cuando dos personas van a contraer matrimonio. Así y las es. personas cuando se van a casar dicen así, bueno, yo me voy a casar, es que yo quiero ser feliz. Así Yo es. quiero encontrar la plenitud en el matrimonio, yo quiero ser feliz. ¿Cuál es la actitud correcta para emprender primero esta empresa? Hablando de aquellos, bueno, hay muchos que ya están casados, ¿verdad? Así es. Ya tal vez ellos ya dieron ese paso tan importante, pero atrás de ellos están sus hijos, sus nietos. Ujú. Es importantísimo, Orki, que mencionas esto, porque yo creo que es una de las, precisamente las concepciones equivocadas con respecto al matrimonio, porque una de las cosas que debemos de tener bien claro es que la felicidad nunca debe ser un fin. La felicidad es un subproducto o un resultado. En otras palabras, si yo trato de vivir la vida procurando ser feliz, posiblemente nunca lo voy a hacer. Pero si yo vivo mi vida haciendo las cosas que tengo que hacer con un propósito, viviendo con una meta y con un propósito, un subproducto de vivir una vida de propósito va a ser la felicidad. Entonces la felicidad viene como un resultado, no como una meta que yo persigo y busco. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de encontrar la felicidad en otra persona, posiblemente no vamos a encontrar esa plenitud, porque todo el mundo falla, todo el mundo se equivoca y tarde o temprano las personas nos van a fallar. Entonces, una de las cosas importantes es de entender de que la empresa familiar, si se puede llamar empresa familiar, Claro. porque es la empresa más importante de la vida, el producto de la empresa familiar no es la felicidad, sino es el amor. Y es aquí donde nosotros hablamos. El ingrediente básico. Y el activo, Claro. si vamos a hablar de una empresa, el activo o el producto o el servicio que se presenta es el amor. El amor es el activo más importante y el producto principal de una empresa familiar. Pero cuando hablamos de amor, el problema es que se vuelve a quedar en el aire. Pensamos en amor como algo en las nubes y como cosquillitas en el estómago, Corazoncitos alrededor. Exactamente. Yo pienso que la mejor manera de explicar el concepto de amor es a través